En un mundo dividido por desiertos, montañas y océanos, existió un camino invisible que unió imperios, religiones y hasta continentes enteros. Hoy, en Eco de la Historia, revelaremos los secretos ocultos de la Ruta de la Seda, la red que transformó al mundo como jamás imaginarías. La Ruta de la Seda no era un solo sendero, sino una red de arterias que unía China con el Mediterráneo. Imagine caravanas atravesando dunas interminables, escalando montañas imposibles y entrando en ciudades que parecían oasis llenos de riqueza. Pero lo asombroso es que en esas caravanas no solo viajaban mercancías, también viajaban rumores, religiones e ideas que cambiarían la historia. Un trozo de seda en Roma podía tener su origen en los telares de Chang'an, pero no llegaba solo. Traía consigo cuentos de criaturas míticas, secretos de guerra desconocidos y la fascinación por un mundo lejano. La seda era tan valiosa que en Roma se la trataba como oro líquido. Incluso hubo senadores que discutieron si esa tela era una amenaza moral, porque consideraban indecente que dejara entrever la piel. Lo increíble es que este simple tejido era considerado más peligroso que un arma, y custodiar su secreto podía costar la vida. En China, sacar gusanos de seda fuera del imperio era castigado con la muerte, y lo que comenzó como un intercambio de telas pronto se convirtió en algo mucho más arriesgado: el viaje de religiones e ideologías que alterarían la fe de continentes enteros. Por la Ruta de la Seda, no solo viajaban especias y joyas, sino también dioses. El budismo, nacido en la India, se expandió hacia China gracias a monjes que se unían a las caravanas. Llevaban sutras, estatuas y relatos que poco a poco penetraron en la cultura oriental. Lo que casi nunca se cuenta es que el cristianismo también recorrió este camino. En ciudades como Samarcanda y Mer existieron comunidades cristianas nestorianas, mucho antes de lo que solemos imaginar. Imagine la escena: un comerciante en Asia Central que de noche escucha a un monje budista hablar de la iluminación, y al día siguiente, un misionero cristiano le predica sobre un Dios crucificado. La ruta era un crisol donde las ideas competían, se mezclaban y se transformaban. En Dunhuang, una ciudad clave, se encontraron miles de manuscritos que combinaban lenguas, fórmulas médicas y textos de diferentes religiones. Era un verdadero laboratorio de civilizaciones. Pero aquel intercambio espiritual pronto se convirtió en un choque de poder, porque donde había riqueza, había imperios dispuestos a controlarlo. La Ruta de la Seda no fue un simple camino, fue un tablero donde los grandes imperios jugaron la partida más larga de la historia. Cada tramo estaba bajo dominio de algún poder que buscaba beneficiarse de su control. En el este, la China de las dinastías Han y Tang. En el centro, los persas, los Kushan y más tarde los turcos. En el oeste, Roma y luego Bizancio. Todos ellos, aunque diferentes en lengua, cultura y religión, tenían algo en común. Sabían que quien dominara la ruta, dominaba la riqueza. Un ejemplo claro está en la ciudad de Xi'an, punto de partida oficial de la ruta. Desde allí, caravanas cargadas de seda, porcelana y papel partían hacia el oeste escoltadas por soldados imperiales. Pero al llegar a Asia Central, la realidad cambiaba. Los mercaderes debían pagar tributo a reinos como el Kushan, que no producían seda ni especias. Pero entendieron que controlar el paso era más lucrativo que cualquier cosecha. Era como si cada frontera fuera una aduana invisible, un recordatorio de que el viaje era tan político como comercial. Más adelante, las caravanas se encontraban con tribus nómadas que ofrecían protección o saqueo. Para sobrevivir, había que negociar. La ruta no solo llevaba bienes, sino también oro en forma de sobornos, alianzas temporales y pactos frágiles que podían romperse con un cambio de líder o una derrota en batalla. Un dato revelador lo confirma. Ciudades como Samarcanda o Bujará
llegaron a ser más ricas que muchas capitales imperiales. Simplemente porque eran puntos obligatorios de paso. Allí se mezclaban lenguas, religiones y costumbres. En sus bazares se podía escuchar chino, persa, griego y árabe en un mismo día. Eran verdaderos laboratorios de civilización, donde lo mismo se vendía un rollo de seda que una idea filosófica. Roma, al otro extremo, no se quedaba atrás. El deseo insaciable de la élite romana por la seda china fue tan grande que, según autores como Plinio el Viejo, llegaba a drenar las arcas del imperio. Toneladas de oro fluían hacia el este a cambio de telas consideradas símbolo de lujo y poder. Este desequilibrio mostraba que la ruta no era neutral, inclinaba la balanza de la riqueza hacia quienes la controlaban. Con el paso del tiempo, nuevos actores entraron en juego. Cuando Persia florecía, imponía impuestos pesados sobre los mercaderes. Cuando Bizancio se fortalecía, buscaba asegurar los puertos del Mediterráneo oriental para que la seda fluyera hacia sus mercados. Y aún así, cuando un imperio caía, otro ocupaba su lugar, porque la ruta era más resistente que los reinos que intentaban adueñarse de ella. En medio de todo este vaivén, lo esencial era que la ruta sobrevivía. Como un río imparable, encontraba siempre un nuevo cauce. La riqueza y las ideas continuaban moviéndose, aunque los nombres de los imperios cambiaran. Cuando pensamos en la ruta de la seda, imaginamos caravanas interminables, camellos cargados de seda y especias avanzando por desiertos interminables. Pero el verdadero impacto de esta red no siempre se veía ni se tocaba. Su mayor legado fue invisible. Ideas, religiones, tecnologías y hasta enfermedades viajaron con la misma fuerza que la seda y el oro. Uno de los ejemplos más poderosos es la expansión del budismo. Desde la India, los monjes emprendieron el mismo camino que los comerciantes, llevando no solo estatuillas de Buda, sino también textos sagrados, historias y filosofías que marcaron profundamente a Asia Oriental. Gracias a la ruta de la seda, templos budistas florecieron en lugares tan distantes como Dunhuang, en China, donde aún hoy, en sus cuevas decoradas, se pueden ver murales que narran cómo la fe viajó junto con las caravanas. Sin la ruta, el budismo quizás se habría quedado confinado al subcontinente indio. La ruta también fue un canal de ciencia y tecnología. Desde China, el secreto del papel cruzó hacia Occidente en el siglo VIII. Un dato contundente lo confirma. Tras la batalla de Talas, en el año 751, los árabes capturaron artesanos chinos que dominaban la técnica de fabricar papel. Ese conocimiento transformó al mundo islámico y, siglos después, a Europa entera. Sin ese contrabando invisible, la revolución cultural y científica de Occidente habría llegado mucho más tarde. Pero no todo lo que viajaba era positivo. Los mismos caminos que llevaban seda y conocimiento también transportaban muerte. La peste negra, que azotó Europa en el siglo XIV y eliminó a más de un tercio de su población, viajó por las rutas comerciales de Asia Central hacia el Mediterráneo. Lo invisible podía ser tanto un libro que iluminaba la mente, como un germen que arrasaba ciudades enteras. En lo cultural, el legado fue aún más profundo. Los bazares de Samarcanda o Kashgar no solo eran mercados, eran escenarios de contacto humano. Allí, un griego podía escuchar un relato persa, un mercader árabe podía aprender sobre astronomía china y un monje europeo podía descubrir especias indias jamás vistas. Era como una internet primitiva, donde la información viajaba de boca en boca, de pergamino en pergamino, de viajero en viajero. Incluso la moda fue transformada. Roma se obsesionó con la seda china, y Bizancio llegó a crear sus propios telares para imitarla. En China, en cambio, llegaron influencias artísticas persas que se mezclaron con su estética tradicional. Lo visible y lo invisible se fundían en un intercambio continuo que no conocía fronteras. La ruta de la seda
nos demuestra que la historia no solo avanza con ejércitos o emperadores, sino también con ideas que cruzan desiertos y montañas. Fue un tejido invisible que unió a civilizaciones que jamás se habrían encontrado de otra manera. La ruta de la seda no fue solo un camino, fue la primera red global de la humanidad. Pero mientras esta red desaparecía, otro capítulo de la historia comenzaba: el nacimiento de la Edad Media. Y ahí, las sorpresas son aún mayores. La ruta de la seda nos recuerda que el mundo siempre estuvo conectado, mucho antes de lo que creemos. Fue el primer Internet de la humanidad, y sus efectos todavía resuenan en nuestra vida diaria. Ahora te pregunto, ¿crees que sin la ruta de la seda, el mundo moderno sería el mismo? Si quieres seguir explorando los secretos que dieron forma a nuestra historia, suscríbete a Eco de la Historia y activa la campana, porque en el próximo viaje descubriremos el nacimiento de la Edad Media, una era donde todo cambió para siempre.